Hola, buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este ciclo de clases virtuales que vamos a tener. Son tres. Vamos a continuar trabajando con su proyecto de sala informática que realizamos en las clases presenciales, pero en este caso nos vamos a abocar más a lo financiero, eh, porque en la primera parte nos enfocamos más en la parte de diseño y de cuestiones técnicas y de criterios técnicos para la selección de los equipos. Entonces, la idea de esta clase es abocarnos más a lo financiero y a cuestiones que tienen que ver más, cuestiones más económicas y ciertos criterios que vamos a tener a la hora de la selección de los proveedores y otras cuestiones que van a llevar a que nuestro proyecto sea exitoso a largo plazo. Voy a compartir la presentación que armé para la clase de hoy en unas diapositivas y vamos a dar inicio a esta clase uno. Bien, vamos a iniciar con la presentación que preparé para la clase de hoy. Sean todos bienvenidos. Para empezar esta clase vamos a recordar un poco qué trabajamos en las clases presenciales, qué actividades realizamos. La propuesta de la actividad era un proyecto de sala informática donde ustedes tenían que elegir los equipos, la distribución de los mismos y a partir de ello realizar un cableado de red y eléctrico y bueno, con todos los materiales que consideraban necesarios para que eso esté en funcionamiento. En ese proyecto nos abocamos más a lo que sería el diseño técnico de la sala. Nos dedicamos más a cuestiones técnicas de equipamiento de, y también trabajamos en una inversión inicial del proyecto de la sala, donde ustedes justificaron la elección del switch, del cableado, de las tomas, elaboraron un presupuesto teórico, sería nuestro costo que estimamos más o menos eh, que sería para nuestro proyecto, y defendieron su propuesta con justificación técnica del por qué ustedes eh, realizaron la distribución de los equipos de esa manera, de por qué eligieron ciertos equipos con ciertas características, lo mismo con el cableado. Y bueno, a partir de eso se obtuvo un presupuesto que se estimaron de cálculos de precios que encontraron en distintos catálogos online, en algunos casos en Mercado Libre. Y bueno, la idea de esta clase o de estas siguientes clases es tratar de llevar un poco más a la realidad de este proyecto. Así que vamos a abocarnos más en estas siguientes clases. Como ya definimos lo técnico, ya tenemos los materiales, ahora vamos a abocarnos más a la parte financiera y a ciertos criterios y cuestiones que tienen que ver con el éxito de nuestro proyecto a largo plazo. Bien, entonces, como decía anteriormente, vamos a pasar de nuestro presupuesto teórico que obtuvimos en las clases presenciales a una cotización real. Vamos a ver cuáles son las claves para negociar y para elegir proveedores. Eh, entonces vamos a pasar la idea es pasar de tener un presupuesto teórico, que sería un costo que ya tenemos nosotros, a una cotización real, que sería el precio. Para esto vamos a tener dos conceptos claves.
y acá vamos a hacer una pausa en esta diapositiva para tratar de entender qué es el costo y qué es el precio. Que hay diferencias entre esas palabras, aunque a veces uno se presta a la confusión porque, bueno, son parecidos, pero no a la vez. Entonces, el, el costo, como bien dice, es lo que cuesta, digamos, y el precio sería más o menos lo que vale. Para esto quiero hacer una analogía que una vez nos hizo un profesor de economía, así que lo voy a copiar, pero me pareció muy productivo para entender cuál es la diferencia entre costo y precio. Vamos a, vamos a imaginarnos una situación hipotética de que nosotros queremos hacer pizzas para vender, por ejemplo. Ese va a ser nuestro proyecto. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué necesito para la pizza? Necesito 1 kilo de harina, necesito un paquete de levadura, necesito condimentos, puré de tomate y queso, por ejemplo. Bueno, en- a partir de todos estos materiales que yo necesito, voy a obtener el costo, sí. Voy a realizar la suma de todo lo que yo compré, de la harina, del puré, de la levadura, bueno, y a partir de esa suma yo tengo un total. Vamos a hacer un ejemplo. A mí me costó comprar todos los materiales para hacer 4 pizzas, por ejemplo, me costó 10.000 pesos. Ese es el costo de nuestras 4 pizzas. Pero ¿cuál va a ser el precio? ¿10.000 pesos? No, porque el precio de las 4 pizzas no van a ser 10.000 pesos. Porque a esto hay que agregarle, por ejemplo, nuestro tiempo, nuestro conocimiento para hacer las pizzas, otras cuestiones por ahí más que se pueden agregar yendo más a lo económico, siendo más exagerado, por ejemplo, el gasto de gas que yo tuve, el gasto de electricidad, el uso de ciertas herramientas o materiales como pueden ser la bandeja, un horno profesional y bueno, muchas cosas se van agregando al precio. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esta analogía? De que el costo es una cosa y el precio es otra. O sea, que el costo siempre va a ser mínimo que el precio o que el precio final, digamos. Hay factores que influyen en el precio de un producto, como ser impuestos, logística, margen de ganancia, etcétera. Entonces lo que buscamos acá es que eh, saliendo de la analogía y vinculando con las clases presenciales, lo que ustedes calcularon fue el costo, que fue la suma de los materiales que ustedes necesitaron para llevar adelante el proyecto de sala informática. Pero nuestro proyecto real va a cotizar a un precio de mercado, que este precio está determinado por el proveedor de los productos que vamos a necesitar. Y en estos influyen factores que nosotros no controlamos, como por ejemplo, más en este caso que es tecnología, nos va a afectar el tipo de cambio del dólar, ya que, bueno, ya saben que en nuestro país es un poco inestable esto. Entonces no es lo mismo decir voy a comprar la semana que viene un equipo tecnológico o lo estoy pensando a 6 meses. Otro factor es el impuesto, el margen de ganancia que le agrega el vendedor es otro también factor que va a incluir. Lo que se busca acá o la clave de esto es que nosotros podamos o busquemos que el precio del producto esté lo más cerca posible al costo.
pero sin estar sacrificando calidad, digamos. Tenemos criterios de selección de proveedores y acá dejé una frase en rojo bien marcado que vamos a tener como premisa y debemos tener siempre y entender de que el proveedor más barato no es siempre el mejor y tiene su porqué. Los criterios que vamos a usar o que debemos tener en cuenta, mejor dicho, a la hora de elegir un proveedor es garantía, soporte técnico y los plazos de entrega. Con respecto a la garantía, eh, hay proveedores que no van a dar garantía limitada o garantía total. ¿Qué quiere decir esto? Que la garantía limitada, como bien dice la palabra, es limitada la garantía. Em, por ejemplo, en la garantía limitada nos van a cubrir muy pocas cosas en los equipos, por ejemplo, en el caso del Switch. Y en la garantía total generalmente sí, ya se cubren más cosas siempre y cuando no sea una falla humana, digamos. Por ejemplo, por más que diga garantía total, si nosotros somos muy descuidados en el trabajo y echamos el switch en el piso y bueno, aunque sea rústico, se puede llegar a romper o afectar algo adentro, no cubriría la garantía porque bueno, eso ya es un error humano y no una cuestión técnica propia del equipo. Lo que hay que entender con la garantía es que no es un gasto, la garantía siempre es una inversión en tranquilidad. Por ejemplo, si hablando propiamente del Switch falla a los 6 meses y no tiene garantía, el costo de reemplazar ese equipo lo va a asumir el cliente. Esto en el caso de que sea una garantía limitada. ¿Y cómo repercute eso en nosotros si nosotros no lo aclaramos? Que nos deja con mala imagen profesional como técnicos. Otra cuestión importante es el soporte técnico post-venta que, que tiene que tienen los proveedores. En el caso de que tengan, esto va a ser muy importante, ya que un buen proveedor ofrece distintos niveles de soporte. Si nosotros elegimos un proveedor con, con soporte, que tenga soporte técnico, digamos, reduce nuestras horas de trabajo de mantenimiento futuro. Por ejemplo, nosotros presentamos el proyecto, nos aprueban, vamos, instalamos todo y es un lugar que no cuenta con un técnico en informática o con alguna persona que tenga conocimientos informáticos en el lugar. Vamos de vuelta al ejemplo del Switch. Si el Switch está fallando y nuestro proveedor tiene el soporte técnico, nosotros llamamos y asumiendo nosotros digo, pero no, el dueño del lugar llama, que el dueño tiene poco conocimiento informático, le atiende el proveedor y le va a dar una guía y posiblemente le soluciona el problema a través de una llamada telefónica. Este soporte es importante y es bueno porque el dueño del lugar también que cuenta con poco conocimiento informático, solo le cuesta una llamada y no le cuesta llamar a un técnico y que venga y le arregle y le cobre de vuelta y bueno, así que por ahí es un criterio de selección muy valioso. Otro criterio que tenemos que tener en cuenta es el plazo de entrega y la logística que ofrecen los proveedores. Dijimos en las clases que en estos proyectos el tiempo es dinero, así que
Bueno, si nosotros elegimos un proveedor que tiene mala reseña o mala reputación en cuanto a la entrega en tiempo y forma de los equipos, eh, bueno, eso le va a costar dinero a la empresa, así que es bueno seleccionar un proveedor que cumpla en tiempo y forma lo pactado, que en este caso sería la compra. Bueno, a la derecha podrán ver que dejé unas preguntas de valor que, que son específicas para este caso, pero por ahí se puede aplicar en otros proyectos que están buenos. Siempre tener preguntas de valor o realizarnos preguntas como, por ejemplo, dice en cuánto tiempo responde el proveedor si el switch falla. Eh, a eso iba con el soporte técnico o con la garantía, por ejemplo. Si nuestro proveedor tiene buena reputación de que si en menos de 24 horas nosotros le solucionamos el problema, buenísimo. Eso es una tranquilidad para el cliente. Volvemos al soporte técnico. Deja una pregunta que dice, ¿qué pasa si el cliente tiene problemas de configuración o necesita ayuda técnica? Eh, por ejemplo, en el switch empieza a prender una luz que él nunca vio y no entiende por qué, o accidentalmente se desconecta algo. eh, Él puede llamar y decir, ¿qué tal con el soporte técnico? Estoy teniendo este problema en el switch y bueno, los que son de soporte técnico tienen altos conocimientos, entonces al ver que está prendida o que no está prendida una luz, le puede guiar al cliente y decirle, sí, probablemente sea esto, conecte este cable, desconecte este cable o apague el equipo y enciéndalo y va a volver a funcionar y bueno, como dijimos hoy, a través de una llamada se soluciona un problema y se puede volver a trabajar con tranquilidad. Y bueno, otra pregunta de qué pasa si el proveedor tarda 3 semanas en entregar el cableado. Es un bajón, por así decirlo, porque en un proyecto teniendo todo y por no tener cables no poder empezar a trabajar o que se atrase el trabajo 3 semanas es muy malo para el cliente y bueno, para nosotros también que nos comprometemos con el proyecto, ¿no? Y bueno, todo esto lleva a una mala reputación para nosotros como técnicos. Bueno, creo que terminamos la parte de los criterios y de las cuestiones técnicas que teníamos para ver la parte de teoría. Ahora pasamos a la diapositiva de guía de actividad, que la actividad es buscar distribuidores mayoristas, tiendas online, catálogos, Mercado Libre, etcétera, y documentar la información. Recuerden que además del precio, deben incluir si el proveedor si el proveedor cuenta con garantía o con soporte técnico. Recuerden también lo importante de la consigna de la actividad es la justificación de la relación de costo versus precios mínimos. Y que la clave de esta actividad es la justificación técnica, que ustedes deben justificar con criterio técnico y decir por qué, por ejemplo, el proveedor B, que es 5% más caro que el proveedor A, es la mejor elección y esta justificación tienen que realizarla con los criterios que vimos anteriormente en esta presentación. Bueno, culminamos con la clase de hoy. Espero que les haya gustado la presentación. Es algo nuevo, así que está bueno para tener en cuenta todos los criterios que vimos. Recuerden dirigirse al buzón de tareas para entregar su informe.
Y esta actividad va a ser como la base para nuestra siguiente clase, así que es fundamental que la realicen. En la clase 2 vamos a calcular los costos operativos a largo plazo. Así que bueno, una vez realizada esta actividad ya podemos pasar a la clase 2 y cualquier duda pueden consultar por el foro y voy a estar respondiendo ahí. Así que bueno, gracias por tomarse su tiempo para ver la presentación y muchos éxitos con su cotización. Nos vemos la clase que viene. Gracias.